Perdón, me había olvidado de iniciar la grabación, pero esas cosas pasan. Agradecemos los cálidos saludos entonces de la gestión del Instituto Superior de Música. Bueno, Esteban, realmente es un honor y un gusto tenerte con nosotros para charlar. Bueno, soy yo el que les agradece a vos, a París y a todo el equipo de la cátedra, a la gente de gestión, como se han presentado en la carta que leíste, y además saludo a unos cuantos amigos y amigas, los veo nombres conocidos, es una alegría saber que están ahí y que podemos conversar, así que bueno, cuando quieras, Aparicio, decime por qué empezamos. Bien, este conversatorio tiene lugar en el marco de una asignatura que dictamos en la Cátedra de Historia de la Música, que es Historia Especializada, en la cual abordamos diversas problemáticas historiográficas, ¿no? Y este año en particular hemos trabajado diversos problemas en la historia de la música argentina y latinoamericana en el siglo XX. Por lo tanto, nos ha resultado muy interesante trabajar algunos de tus textos, y ese es el motivo de la invitación a este conversatorio. En particular, cuando yo en tu trabajo, pienso en tres caminos que me parecen concéntricos pero interconectados. Uno es la idea de pensar la historia de la música, ¿no es cierto?, como disciplina, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la historia de la música? Y en particular, ¿qué tipo de la música con la musicología y con las ciencias sociales? En particular, eso último. Por otro lado, sabemos que en tu trabajo la relación música es un tópico, me atrevería a decir, central, ¿no? Por otro lado, también leyendo tus libros, salta una preocupación por el oficio del escritor, ¿cierto? Si yo tuviera que hablar un poco desde mi lugar, debo decir que hace muchos años, cuando descubrí tus libros de manera un poco casual, un profesor, el doctor Leonardo Weissman, trajo el libro de la novena de Beethoven cuando solo existía en francés, y quedé muy impactado. Después, a lo largo del tiempo, he ido leyendo otros libros tuyos, y siempre los he leído más bien por placer. El hecho de que ahora un material de cátedra es algo posterior, pero siempre he tenido una lectura del tipo placentera cuando leo libros tuyos, como por ejemplo de Bomar Sofer, ¿cierto? O el libro este sobre la visita de la Orquesta de París a 1980. ¿No? A mí me interesaría que empecemos quizá hablando un poquito sobre estos libros, ¿no es cierto? Sobre los libros que además abordan, si se me permite decir, de una perspectiva microhistórica, eventos relativamente recientes de Argentina que son muy ilustrados por estos pequeños escándalos o pequeños grandes escándalos musicales, ¿no es cierto? Como la prohibición de la ópera Bomarzo durante el Onganiato, o el escándalo diplomático que se produce en 1980 con la visita de la Orquesta de París y la protesta de algunos músicos, ¿no es cierto? Bueno, pero me abriste muchas puntas y no sé cuál Abrí tomar para... muchas puntas, es cierto. Bueno, empiezo por lo último. Yo te agradezco lo que dijiste sobre la cuestión de la escritura, que sí, es importante para mí, siempre lo fue, y creo que cuando uno que escriba novelas o escriba libros de historia o escriba ensayos, que alguien le diga que siente placer cuando te lee, es una de las cosas más lindas que puede esperar como devolución. Así que eso para mí es una alegría. Y es cierto que corresponde a algo que siempre fue central para mí, que es la idea de que un texto primero un texto y que uno puede hablar de, digamos, de efectos de distinto tipo de un texto, efectos cognitivos, efectos éticos, efectos políticos, uno puede, o sea, hay toda una paleta de cosas que puede producir un texto, pero si es también un placer de la lectura, a mí me pone contento.
y como vos lo dijiste, tiene que ver con yo diría, la escala a la cual se sitúa un relato. No, no es que no se puedan hacer textos bien escritos o interesantes sobre relatos de tamaño mediano, ¿no? A escala de 30 años o de un movimiento, un estilo. Pero bueno, mi manera ha sido esa que vos describiste, que es la de tomar una escala chica, tomar un evento chico, tomar un tiempo pequeño y tomar una situación, la impresión de que hay una cosa compacta en el evento que se trata de describir y que eso cierta fuerza dramática en sí. Una escala que a mí me interesó, por ejemplo, ya que mencionaste el libro de Schoenberg, cada capítulo es un concierto prácticamente. Bueno, y un concierto es un evento en el que pasan montones de cosas, pero donde tratar de reconstruirlo tiene una escala que le da una entidad narrativa, me parece. Y la escala del concierto, que también es un poco lo que traté de utilizar digamos, como escala en el libro sobre París, puesto que la segunda parte del libro se llama 2 horas y es la duración de ese concierto. En ese y en otros, la idea es que los hilos que se tejen en una situación como un concierto o como un no concierto, que sería el caso de la censura de Bomarzo, el concierto que no ocurrió, la representación que no ocurrió, eso permite entrar en un tejido social y estético y político que es, no sé, bueno, es a la vez interesante desde el punto de vista sociológico, me parece, y permite desplegarse como un relato que, si todo va bien, funciona, no sé si la novela es exactamente, pero hay una trama del relato como tal que tiene una entidad propia. Yo siempre digo que las historias, como no, yo no las invento, el hecho de decir qué buena historia, en cierto modo, es un ejercicio completamente desinteresado, porque, bueno, están ahí en la realidad. La historia de la Orquesta de París, más allá de cómo yo la haya escrito, me parece que es sencillo, como que, ¿para qué inventar historias si las que son ahí, en la realidad histórica o contemporánea son tan buenas, ¿no? Dicho esto, y para evitar malentendidos, a mí también me gusta leer ficción, no escribo, pero me parece maravillosa la actividad de producir ficciones, ¿no? Pero en mi práctica de escritura me gustan historias que ya están ahí y cuya riqueza viene por el devenir histórico y por lo que la gente, los protagonistas, los actores, actrices de esa situación aportan como sensibilidad, como pensamiento y como acción, ¿no? Y cuando digo los actores y actrices, no estoy hablando solamente de humanos, y eso es por ahí menos habitual, sino también estoy pensando en las músicas, las obras musicales. Para mí son un modo personajes, son personajes que tienen una agentividad o una agencia, como se dice, las obras hacen cosas, actúan sobre las personas, actúan en el campo social, actúan en el campo histórico, y bueno, me gusta pensar en las obras sobre las que escribo como personajes en cierto modo. Y entonces, sí, un libro sobre la novena de Beethoven, en realidad no me consultaron a mí, pero hubo una traducción, la traducción que le pusieron el título Una biografía de la novena sinfonía. Yo no sé si lo hubiera dicho yo mismo, no es una biografía. La idea del editor era esta de que las obras tienen una vida y que en ese sentido son como actores o Sí, como fuerzas. recuerdo el título ese, haberlo visto en alguna de las tapas justamente, y que quizá venía de vos. Volviendo a todas estas cuestiones que vos contás, hay palabras así como que eran cierto drama, relato, historia, personajes, o sea que hay como una intención, una vocación de narrador
detrás de todas ellas, pero a su vez, a mí una de las cuestiones que me han impresionado mucho de tus libros es la decisión formal detrás de cada una. O sea, la forma, por ejemplo, que tiene el libro de Beaumarchais, la forma que tiene el libro sobre la visita de la Orquesta de París, la forma que tiene el libro sobre el caso Shem. Eso me parece inclusive una decisión estética, quizás. Sí, sí, yo para una decisión estética la asumo como tal y eso tiene que ver con lo que decía hace un momento del placer de la escritura como tal y de imaginar un placer de la lectura que es no idéntico, pero bueno, comparable si todo va bien en intensidad al que puede dar una novela. En fin, si uno parte de la idea de que no está tanto como leer novelas, lo cual por ahí es un cliché, pero bueno, cierta base en la práctica debe tener. A la vez, no es solamente una decisión política, para mí también forma parte, digamos, de la manera de pensar desde la teoría, ¿no? Doy un ejemplo, el libro de la Orquesta de París, como recién dije que la parte central se llama 2 horas, porque corresponde a las 2 horas del concierto. 4 partes o 3 partes y un prólogo. El prólogo se llama 1 minuto porque se supone que uno lo lee en 1 minuto y se entera de que va. La primera parte verdadera se llama Una semana porque relata toda la gira de la Orquesta de París en Buenos Aires, que duró una semana, y durante la cual ocurre el incidente diplomático, la visita de algunos miembros de la orquesta, Madres de Plaza de Mayo, bueno, hay un tejido ahí de una duración intermedia que es una semana. Después viene la parte central del concierto que se llama 2 horas porque trata de captar qué pasa en esa situación del concierto en que la Orquesta de París y Daniel Barenboim interpretan la Quinta Sinfonía de Mahler. Y luego hay una tercera y última parte del libro que se llama 36 años, que tiene que ver con todo lo que pasa hasta el momento que escribí el libro, en el 2016, y en particular todo lo que me pasa, puesto que ahí hay es ahí y solamente ahí una primera persona autobiográfica. Y en cierto modo es una estética, es decir, bueno, esas duraciones le dan sí, un toque literario, un poco, pero a la vez porque pienso, y a eso iba con que no es solo estético, que en ese cruce de temporalidades, ¿no? Del nivel de las 2 semanas, de la semana, de las 2 horas y de los 36 años, y más el minuto de introducción, que es como una especie de chiste, se juega algo de cuáles son las temporalidades como tal, y eso no es una decisión estética, eso es una decisión, digamos, cognitiva, ¿no? De qué es lo que se trata de entender, cuál es la temporalidad, cuál es la buena escala para entender esos fenómenos. Y si uno va al grano interior del libro, en cierto modo, después resulta que hay otras duraciones que van mezclando, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la Sinfonía de Mahler, sí, yo lo trato en una parte que se llama 2 horas, pero la Sinfonía de Mahler es una obra de comienzos ¿no? Y toda la historia de la sinfonía y de su recepción, y en particular la interpretación que hace Theodor Adorno, relacionándola con la Shoah, con el Holocausto, eso también es otra temporalidad, otra capa de temporalidad que está como incrustada en esas supuestas 2 horas, ¿no? Y así sucesivamente, las temporalidades de la historia nacional, la dictadura como un tiempo particular, desde el golpe hasta el final, y eso a su vez encastrado en procesos sociales más largos. Y bueno, mi manera de jugar con estas duraciones, sí, repito una vez más, es una decisión estética, pero también es una manera de seguir, de tratar de serle fiel a la materia, a lo que la historia que estoy contando me va sugiriendo como niveles de interpretación. Y eso es algo que me parece que tiene que ver con la epistemología de la historia y con el método historiográfico, y no tanto con ser más o menos imaginativo en la manera de organizar el índice de un libro. Sí. Una cosa que me impresionó mucho del libro de la orquesta es cómo se frustran, quizá en cierto sentido, algunas
algunas expectativas que uno podría tener o prejuicios que uno podría tener antes de leerlo, como decir, el público en el concierto va a reaccionar de tal manera, o en el caso particular, cuando empiezas a hablar de tu recepción de la canción de Charly García, de Canción de Alicia en el País, de qué manera desde este momento, los que somos de otras generaciones, hemos entendido esas canciones de una manera alegórica que quizá en el momento no estaban. Es decir, eso también me impresionó mucho. O sea, que el público parece no relacionar la música de Mahler que está sonando con el momento actual que están viviendo, y lo mismo que pasa con la canción de Charly. Bueno, si a vos te impresionó, a mí también me impresionó, me alegro que estemos de acuerdo, porque en realidad hay una anécdota que puedo contar sobre eso. Cuando yo empecé a hacer la investigación para ese libro, que me tardó, no sé, estuve 3, 4 años trabajando, mi hipótesis inicial era un poco, y voy a encontrar huellas de que la gente en la sala entendió, escuchó, interpretó esa quinta de Mahler como un gesto de resistencia contra la dictadura. Yo estaba convencido que era así. Uno cuando empieza una investigación tiene una idea, una hipótesis, y además estamos acostumbrados a pedirles a las estudiantes que nos digan, bueno, ¿cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis era esa. Después traté de encontrar confirmaciones de que eso era así, y tenía algunas que sí y otras que no en las fuentes escritas, ¿no? En lo que había salido en los diarios. Entonces, pero yo sentía que forzaba la cuestión, ¿no? Que si iba realmente hacia ahí tenía que estar descartando aquello que no me para mi hipótesis y subrayando con color así brillante lo que sí. Y en un momento dije, no puedo enamorarme de mi hipótesis a imponerla sin más, digamos. Y ahí es donde me puse a hacer algo que me costó bastante, que yo vivo en París y estaba en París, y traté la búsqueda de gente que había estado en el concierto en 1980, ¿no? Y la verdad que no fue nada fácil porque habían pasado 36 años e iba a los conciertos de música clásica como hasta el día de hoy eran más bien mayores, yo no tenía casi contacto, en fin, era realmente un problema, ¿no? Y bueno, y finalmente logré dar con, creo que son 15 los testimonios que pude encontrar, y todos me dijeron, no way, de ningún modo la quinta de Mahler yo la asocié a nada que tuviera que ver con resistencia, ni a la interpretación de Adorno de algo peor que la muerte, la onda, el arte después de Auschwitz. Todos los testimonios dijeron, de ningún modo, eso fue un concierto y eso es todo. Y cuento la anécdota en el sentido de lo que me costó internamente aceptar que si había sido desmentida por la investigación. Con la canción de Alicia de Cerú pasó en una escala completamente diferente, algo un poco parecido, porque bueno, ese es un momento autobiográfico. Yo me acordaba de esa canción con mi primera novia que se llamaba Alicia, y yo estaba convencido que la escuchábamos juntos y que era como la canción Our Song de nuestra historia. Entonces la fui a ver, por suerte somos amigos hasta el día de hoy con aquella chica de mis 16 años, y hizo una entrevista con ella y me dijo, mirá, yo ni una sola vez hayamos escuchado la canción juntos, escuchábamos otras cosas, Pink Floyd y qué sé yo. Y bueno, y también cuando me dijo eso, bueno, bancarme el contacto con la realidad. Pero después pienso que las dos situaciones, porque además había un paralelo que era los deseos que tenemos, el deseo que es el motor de una investigación, puede estar puesto y después la realidad no confirma. Y si uno fuerza la realidad para que coincida con el deseo inicial, y bueno, está infringiendo el de oro de cuando uno hace un trabajo histórico, y es que las fuentes mandan, y que por mucho que te guste escribir, si no querés esa regla de hacer historia, y entonces sí, escribí una linda novela en donde la quinta de Mahler despierta una gran euforia resistente, y decir que es todo un cuento. Yo en este libro y en todos los libros que hago,
juego con las reglas de lo real, y ahí es donde hay que hacer el duelo de cuando lo que uno quiere no está confirmado. Y después creo que fue mejor así. Yo creo que la historia finalmente que cuenta ese libro, por lo menos mi lectura de lo que me quedó, es más de así, es el hecho de que esa experiencia no fue la de la experiencia de la gente que estaba en el Colón, y que eso es lo que hay que explicar. Lo cual no significa renunciar a la idea de que esa interpretación resistente de la Quinta de Mahler era posible, porque ahí es donde tengo más musicológico en el libro, que es analizar la obra, analizar la recepción de la obra, en particular la interpretación de Adorno. Esa experiencia de escucha, de interpretación, era posible. La obra permite eso. Yo creo que cuando uno habla de teoría de la recepción, se caracteriza por el hecho de que aparentemente cualquiera puede decir cualquier cosa, de cualquier música. Yo creo que eso es falso, que hay un poco que eso es falso, que las obras musicales dicen cosas que ponen límites a esa deriva de la interpretación. Y en este caso, de la Quinta de Mahler, la obra admite, se puede hablar en términos de afordancia, por ejemplo, si uno se pone más abstracto, la obra permite, pero en esa situación, en el año 80, no ocurrió. Entonces yo mantengo la interpretación como una interpretación mía, y lo puedo desplegar en espacio hermenéutico, un espacio interpretativo, pero a la vez, bueno, tengo que ser fiel a lo que me dijo la gente, y yo creo que tiene más sentido que la gente de aquel, el público del Teatro Colón, de un concierto del Mozarteum del año 1980, haya sido completamente sordo a todo lo que tenía que ver con una cuestión de la dictadura, el tema de los desaparecidos y la violencia del terrorismo de Estado, que para nosotros hoy son datos fundamentales de pregunta histórica que nos hagamos sobre esa época, pero que para el público del Mozarteum en el año 80 no es que no era fundamental, sino que estaban exactamente en la situación donde lo primero que querían hacer era salvaguardar la idea de un espacio, el del Teatro Colón, la experiencia estética, la música, entre comillas, que los protegiera de esa, no sé si llamarla amenaza, ¿no? Pero de esa realidad de los desaparecidos, que era a la cual los músicos de la orquesta, algunos músicos de la orquesta, estaban recontratentos desde el primer momento. Se planteó el viaje de la orquesta a Buenos Aires, hubo un montón de gente que les dijo, pero ustedes van ahí a tocar para los dictadores, que es lo que ir, etc. Vos ahí, justamente ahora nombraste que este concierto fue auspiciado por el Mozart argentino, y en uno de tus papers vos hablas de las políticas de la apoliticidad, y quiero recordar que en alguna de tus entrevistas vos te referís a que un tópico frecuente era esa idea de que el Colón, la música clásica en general, eran percibidos como una suerte de isla apolítica en ese periodo. Sí, sí, ese es el tema efectivamente al que dediqué el artículo reciente, política apolítica de la música clásica, que en realidad, bueno, te habrás dado cuenta, es una especie de prolongación de trabajo sobre la orquesta, claro. Sí, sí. Hice en ese artículo fue tomar un periodo mucho más largo, todos los años 70 y 80, un episodio puntual, ahí hay un cambio de escala justamente que traté de efectuar, y ver que esta cuestión de lo apolítico como política es una cosa muy, muy importante, primero en la organización simbólica de la dictadura, el proceso de reorganización nacional. Como ya sabemos, se llamó proceso y no revolución porque querían, digamos, utilizar con respecto al vocabulario previo de lo que habían sido los golpes de Estado. Estuvo la famosa frase, no tenemos plazos sino objetos. Bueno, hubo una construcción de imaginario por parte de la dictadura que trataba de presentar el proyecto mismo de la dictadura como un no político o apolítico, e incluso antipolítica, donde lo político en ese vocabulario quiere decir la democracia,
los partidos políticos, y quiere decir sobre todo, para hablar en claro, el peronismo, ¿no? Que es como bueno, el punto de cristalización de la coalición que hace funcionar la dictadura cívico-militar, como se dice. Yo creo que lo es una clave de cómo los militares explicaron su plan económico, por ejemplo, y eso que José Alfredo Martínez de Oz era, digamos, por antonomasia de lo que se llama la oligarquía, pero aún así tuvieron cierto éxito en presentar la política económica como una apolítica, mientras duró más o menos, ¿no? Después eso se les complicó, ¿no? Y hay otra tradición independiente, pero que se cruzó en esto, que es la idea apolítica de la música como un espacio que está más allá de los conflictos sociales, que es algo muy típico de la música clásica, que si uno mira cuáles son los discursos que organizan los campos de los géneros populares, no digo lo contrario, pero es completamente distinto. La música clásica como un espacio de valores que está a distancia de los conflictos sociales, eso es algo muy antiguo, más antiguo a nivel 2 siglos por lo menos, que es lo que tiene como duración en la historia digamos, del sistema de música clásica. Y lo que yo creo que ocurrió en los años del comienzo de la dictadura es que las dos tradiciones de lo apolítico, en el sentido de lo que los militares pretendían como su propia representación, nosotros estamos por encima de los, solo estamos por la patria, esa tradición de Lo de lo político como apolítico. máscara, como máscara técnica, digamos. Sí, exacto, el discurso era ese, nosotros somos técnicos, la economía es un problema técnico y así, ¿no? La técnica como lo opuesto de la política. Y eso se cruzó con el discurso de las asociaciones como el Mozarteum, que siempre habían dicho más o menos algo, ¿no? Aparte, en el caso de Mozarteum, a mí me interesó mucho para mi historia el hecho de que Martínez de Oz era miembro de la comisión directiva del Mozarteum. O sea que la convergencia ahí no podía ser más obvia, ¿no? De cómo esas dos cosas funcionaban juntos, ¿no? A la vez yo no... ¿Por qué es interesante esto? Cuando Janet Arata de Erice, que era la presidenta del Mozarteum, decía, yo nunca me metí en política, uno de hoy puede decir, pero estaba mintiendo porque lo tenía Martínez de Oz sentado en su mesa. Yo creo que además de la cuestión de su sinceridad, discutir tal vez en otros términos, hay que entender también la lógica de ese discurso. Para ella no meterse en política era aceptar esa propuesta de la dictadura, ellos no eran el lugar de lo político, y sumarle esa idea de que lo que había hecho ella, es decir, organizar conciertos de música clásica de 50 y con mucha eficacia, eso no era hacer política. Y que aún si ella misma decía, pero nosotros damos becas para jóvenes músicos y hacemos venir gente que si no, artistas que si no los argentinos no conocerían y así, ella estaba diciendo, la nación tiene al menos una dimensión, que es la dimensión por lo menos de las prácticas estéticas, que no es política. Nosotros, a una perspectiva contemporánea, diríamos, la nación es política por definición. Pensar la nación fuera de la política es ¿no? Porque la nación es el estar juntos y el estar juntos es la base de la política. Pero en esa ideología nacionalista, nación y están opuestos, y eso es lo que hay que tratar de reconstruir desde una perspectiva histórica, y bueno, para entender por qué eso funcionó y por qué es creíble y por qué eso hasta el día de hoy, en cierto modo, persiste, ¿no? Como discurso. Son varios los puntos. Me hizo acordar especularmente, pero no sé si en las antípodas ideológicas, pero en el otro polo, a esa frase que se sabe apócrifa, pero que se atribuía al boxeador José María Gatica, esa de yo nunca me metí en políticas y siempre fui peronista, ¿no es cierto? Que también con un tema que vos has trabajado, que son los símbolos musicales del peronismo, pero lo último que decías también con respecto a la nación
tiene que ver también con interesa mucho, que es, creo que nos interesa a todos, estas músicas que son símbolos políticos. Por ejemplo, vos en la primera edición sobre el himno hablabas, espera que encuentre lo anoté por ahí porque me gustó, de, quizás vos te lo acordás, ¿cómo era el subtítulo de la primera edición del libro del himno? Historia de una épica de Estado. Épica de Estado, sí, sí, sí. O sea, y bueno, y con respecto al libro del himno también, el libro sobre la novena es un también de él, ¿no? Sí. Son como libros sobre símbolos, el himno, la novena, la marcha peronista. Sí, sí, esa es como una familia de las cosas que hice, ¿no? Que tiene que ver con, sí, biografía de un símbolo político. Entre paréntesis, Aparicio, me causa gracia, te agradezco que te acuerdes de ese subtítulo, porque yo les voy a decir una cosa, estaba re contento cuando, ese fue un libro que escribí en el año 94, así que bueno, era mi segundo libro, no el primero, pero yo estaba re contento con mi historia de una épica de Estado, porque sigo hasta el día de hoy convencido que de eso se trata, del concepto de épica de Estado. No había visto usado en ningún otro lado, pero después me tuve que dar cuenta, tuve que reconocer que el libro se llamaba O juremos con gloria a morir, lo cual es una cita pero no anuncia un libro sobre el himno a priori, puede ser otra cosa, y encima venía con ese subtítulo completamente esotérico que nadie entendía. Que cuando se reeditó el libro en el año 2013, la épica de Estado está en el texto todavía, porque sigo pensando que es un concepto que permite una cosa, pero desapareció el subtítulo porque era realmente esotérico. Pero en fin, estoy contento que lo destaques porque sí, de eso se trata, épica, como los estados instalan relatos de héroes, ¿no? Por decirlo en pocas frases. Eso es exactamente lo que hace el himno nacional y, bueno, hay toda una parte importante del libro en que exploro la relación entre eso, el servicio militar y la de la guerra, en particular la guerra de Malvinas, por ejemplo, la idea de que hay que dar la vida por la patria, que es la música con la que yo fui a la escuela, y supongo que debe estar activa todavía hoy. Y esa épica también se traduce ahora y siempre en una distribución de géneros, donde hay una masculinización de lo que es ser argentino y donde las mujeres son personajes secundarios. Y bueno, hay todo un esquema imaginario que es el del Estado como dispositivo autoritario, y eso me parece que la épica es un concepto que trata de resumirlo. Yo soy de una generación posterior a la tuya, yo soy nacido en 1978, y yo entré a la escuela primaria en el año 84, y yo recuerdo, qué sé yo, creo que la mayoría de los chicos de mi generación han de tener este recuerdo, el izar la bandera con Aurora y la potencia de esa música, o sea, la potencia de la belleza del área de Paniza y ciertos momentos armónicos que tiene que me resultaban muy conmovedores, y algo parecido también con el himno. Y después, ya más de grande, leyendo tu libro o leyendo, por ejemplo, el texto sobre Aurora, que está en el libro sobre las 1001 vidas de las canciones, editado por Martín Liut, me asombró eso, que las generaciones anteriores tuvieran resonancias diferentes con respecto al himno o a Aurora, y que esas resonancias fueran causadas, digamos, por la experiencia traumática de la dictadura. Es decir, son que se transforman en símbolos de otra cosa. Yo interesante subrayarlo, de que esas canciones, si duran, si funcionan, si nos quedan en la cabeza y si quedan en las prácticas, son porque producen una forma de placer estético, ¿no? Yo creo que, bueno, resulta difícil convencer a la gente de que los militares son una música maravillosa, digamos, ¿no? Pero yo creo que si funcionaron como marchas militares es porque producían un efecto placer, inclusive en los soldados que marchaban, ¿no? Por eso yo creo que hay una relación bastante directa
todos los usos autoritarios de la música, incluso lo que se puede llamar violencia simbólica, por un lado, y por otro lado el pensamiento que yo a veces llamo de las formas temporales del placer, ¿no? No es porque una música nos resulta ideológicamente antipática o nos produce hay que ignorar el hecho de que si eso funciona, funciona porque produce placer en la gente. Últimamente estoy más interesado en el placer que en la violencia desde el punto de vista de por qué uno se engancha con eso. Ahora, lo que vos recordaste es importante y yo lo cuento en el libro. Yo cuando terminó la dictadura estaba, digamos, el trabajo sobre el himno lo empecé a hacer a partir del rechazo que me causaba esa música y no por espíritu patriótico, menos ni tampoco por curiosidad musicológica, ¿no? Aunque después, bueno, entendí con el tiempo que la música de Parera es muy interesante por varias razones. Hablar de eso, ¿no? La manera que vos tratás el personaje de Parera, a mí me encanta, porque Parera, viste, que es eso que no están muy claros, pero es una especie de héroe renuente para la historiografía argentina, ¿no es cierto? Es el que cobró el himno y aparte no se sintió y se fue, ¿no es cierto? Es un personaje muy interesante. A mí me gusta mucho Blas Parera, me gusta más que Esnaola. Si es por eso, en parte por esa cuestión fallida, sí, es el hombre que lo quisieron poner en el lugar de un prócer, que no correspondía ni con su deseo ni con su experiencia, y bueno, eso a mí me resulta atractivo. Pero más allá de la figura, yo estaba más bien concentrado en la cuestión musical, porque yo creo que sí hay cuestiones de generación, ¿no? No sé, bueno, yo tengo la edad que tengo, 58 años ahora, no sé si puedo hablar por toda la gente de si hay gente de mi edad, por favor, tal vez lo podrá confirmar, esa antipatía profunda por la capacidad que tuvo la experiencia de la dictadura de teñir de colores desagradables, digamos, no solo el himno o Aurora, sino en general la idea misma de nación. Yo creo que la me vacunó a mí contra el nacionalismo de por vida, ¿no? Así que no digo que tengo que agradecer nada, ni mucho menos, pero esa capacidad de modificar el sentido de cosas que hubieran debido ser comunes y que quedó asociada a esa gente, ¿no? Y a ese terror y crímenes. Ahora, lo que vos me estás contando es, sí, en los años 80 aparece gente que tiene una historia diferente, y por eso yo creo que toda la ola que viene en realidad más bien, el himno de Charly García, el himno en versión Charly es del año 90, pero la mayoría de los himnos en versión de música popular son un poco posteriores, son de los años 2000. Yo había hecho de los himnos una argentinos, lista. te referís vos, ¿no? Estoy hablando de las versiones del himno argentino por músicos populares, como Charly, pero después y cada uno a su manera y con su estilo y demás. Ocurre, yo hice el inventario cuando hice la reedición del libro en el 2013 y había, no sé, como 20, ahora no me lo acuerdo todo, pero y deben haber habido muchos, un poco una polémica por ¿cómo se Con llama? Iorio, sí. Sí, por la versión esa, que la verdad era más bien siniestra, pero bueno. Lo que quiero es que efectivamente creo que la gente que vino como vos, que creció en democracia, tiene una relación por ahí más linda, qué sé yo, con toda esta cuestión de los símbolos patrios, la idea misma de nación. Y bueno, en buena hora, mientras las cosas no se vayan del nacionalismo agresivo, que ahí me sigue dando alergia, sea de la edad que sea, ¿no? Pero... Igual, el himno de Charly es muy interesante porque a muchos resulta a veces más conmovedor, y creo que vos lo tratás en algún punto de tu libro, que el himno en la versión del complejo, como vos citás una frase de Perlonger que es muy linda, el complejo milico escolar, creo que es, ¿no es cierto? Aparato Pero también militar. yo recuerdo, o creo recordar, que cuando apareció el himno de Charly, había cierta interpretación. El himno de Charly es como las versiones que se suele hacer en Estados Unidos del himno por alguna estrella pop en el Super Bowl, o es otra cosa. Yo creo que va por otro lado, ¿no es cierto? No tiene esa carga que es un poco bastardeada. No parece un producto así.
Sí, yo Y creo que quizá las el himno. versiones ulteriores del himno tienen un poquito más de eso, sobre todo la de esta última, Iorio, Sergio Torres. Ujú. Sí, yo creo que lo de Charlie tiene la originalidad que tuvo en su momento lo de Jimi Hendrix Sí, con el himno de Estados Unidos, ¿no? Bueno, es el primero. Aquí en Francia hubo un caso parecido, tal vez algunos conozcan la versión de la Marsellesa que hizo Serge Gainsbourg. Bueno, ya esto fue en los años 79, creo, 80, por ahí. También hubo un lío bárbaro con algunos lo que hicieron. Le invadieron paracaidistas, imagínense, paracaidistas franceses que le invadieron el concierto amenazándolo eso es con literal. pegarlo. Literal, literal, hay videos en internet cuando está Gainsbourg frente a estos paracaidistas que lo vienen a apurar así. Bueno, en fin, es el himno de Gainsbourg en Francia, el himno de Hendrix en Estados Unidos, el himno de Charlie en Argentina, son gestos políticos inaugurales a cuestionar el monopolio del Estado sobre el sentido de los símbolos, del Estado y de la gente que está afín a esa ideología estatal del patriotismo escolar. Eso es lo que Perlonger llamaba el aparato milico escolar. Y efectivamente los que vinieron después de echaron en cierto modo lo mismo que él, que consistía en decir, si yo soy argentino y el himno es el símbolo de todos los argentinos, entonces es mío y yo puedo hacer lo que quiera. Eso dice Charlie en el año 90. Y eso es lo que van a decir todos los músicos y las músicas que lo volvieron a cantar, incluida esta cantante santafesina, creo ahora me van a perdonar, no me sale el nombre, pero que hizo una versión hace 2 años, donde cambiaba la letra y decía, juramos con gloria vivir en vez de morir, y además incluía un por favor, ayúdenme a encontrar el nombre, me da vergüenza Yo no tampoco lo poder recuerdo, recitarlo. y eso que fue acá cerca. Bueno, fue interesante porque la versión personalmente me gustó mucho, pero además porque ahí también hubo una denuncia nacionalista en contra, qué barbaridad, cómo hace eso con el CIM. Y ahí hubo una decisión que se apoyó en la jurisprudencia ya del año 90 del himno de Charlie, que alguien había denunciado también como Evelina Sanz. ¿Y qué ahora se va? Sí, eso es. Se los recomiendo. El juez, en el caso de la denuncia contra la versión de Evelina Sanso, se remitió al que había sido el fallo de un juez en el año 90, 91, creo, si no recuerdo mal, por una denuncia similar contra el himno de Charlie, diciendo el derecho de expresión prima, y eso incluso en el caso del año 90, el juez que es probable que eso le dé a los jóvenes una manera de identificarse con lo nacional más eficaz que las versiones tradicionales. Decía el juez, en el año 90, insisto, la dictadura había terminado hace bastante poco. Pero Yo bueno, lo claro. recuerdo mucho porque por más que yo estaba en la escuela, fue un caso de escándalo realmente, y a algunos que nos interpelaba Charlie, esa versión del himno sale grabada en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que aparte fue un disco muy, muy difundido, todos lo teníamos aunque sea en casete de K copiado, pero era fuerte la presencia del escándalo y escuchar sobre todo a los mayores escandalizados. Vos sabés que tengo miedo de quedar como un fan lector que leí una cantidad de libros y me gustaría preguntarte una cantidad de cosas, pero tanto la versión de Evelina Sansó como lo que vos contaste de la versión del himno de Serge Gainsbourg, perdón mi pronunciación francesa, me llevan a querer conectar que no quisiera que no abordemos. Por un lado, lo de o juremos con gloria a morir o juremos con gloria a vivir, y esta idea de la muerte gloriosa, ¿no es cierto?, con la cual se manda a los soldados jóvenes a morir, la conexión que podemos hacer por ese lado con tus óperas o las óperas en las que has sido guionista, en particular, bueno, Aliados, ¿no es cierto?, que al menos en la versión que yo he visto, justamente empieza con un soldado tapado por una sábana, y es muy impresionante lo que va pasando ahí. Y por otro lado, también quisiera conectar con la cuestión de los escándalos, que es un
los escándalos musicales veo que te ha preocupado, los has abordado en más de un libro, y me parecen un tipo de eventos muy ricos a la hora de estudiar historia. No sé si podemos hacer un caminito que conectemos las dos cosas, o son dos cosas muy separadas y vamos a tener que abordarlas en pasos diferentes. A ver, voy a probar cómo conectarlas. Bueno, en realidad la conexión es obvia, porque mis dos libretos de ópera, tanto Richter como Aliados, son basados en hechos reales que fueron escandalosos, ¿no? El caso de Richter fue la famosa historia de este alemán que le vendió a Perón una manera de producir fusión nuclear, lo cual hasta el día de hoy no se puede hacer, y que, según un testimonio de aquella época, Richter le vendió la energía nuclear a Perón con la sola magia de su acento alemán. Eso decía. Bueno, es la historia de un mitómano, y es la historia de un mitómano desenmascarado por la comisión investigadora que dirigió José Balseiro, lo cual, cuando la gente de Perón con respecto a eso, es cierto que hay que reírse de cómo lo engañaron, pero también hay que reconocer que tuvo la inteligencia de en un momento desengañarse, ¿no? Y poner la comisión que hizo que la cosa saltara, ¿no? Pero bueno, eso, dejando a Perón de lado, es un escándalo de Richter, y la historia de Aliados fue la historia de la detención de Pinochet en Londres, y el escándalo que fue que Margaret Thatcher, líder democrática, por más de que uno no le guste, el escándalo que fue que esa líder era ayudarlo a este dictador como retribución por su apoyo durante la guerra de... O sea que los dos libretos son puestas en escenas de escándalos. Con respecto a lo que decía hace un momento de que yo no escribo ficción, bueno, puedo precisar, los dos libretos en cuestión son textos de ficción, por más que están basados en hechos reales. Son los únicos textos, yo me di a mí mismo la libertad para alejarme de los textos históricos, de los documentos, ¿no? Hay personajes inventados en esas óperas, lo cual jamás haría en un libro. Pero bueno, como sea, en los dos casos hay un nivel, una dramaturgia a esas situaciones, ¿no? El encierro, el huis clos de Pinochet, encerrado en su casa de Londres, que recibe a esta mujer. Bueno, eso es no hay que inventarle otra vez, no hay que agregarle nada para que eso tenga una potencia dramática, ¿no? Y en cuanto a la historia de Richter, bueno, me parece que es un sketch mayúsculo a nivel de la historia del siglo XX, ¿no? Es un hecho tan terrible que produce su propia dramaturgia. Sí. Así que bueno, ese era un punto de partida de tus dos preguntas. Me olvidé de Antes de cuál que era la sigamos al segunda. otro, quiero una nota al pie que me impresionó, me gustó mucho, es la impensada relación el escándalo Richter con la incipiente aparición de la música electroacústica en Argentina, ¿no? Sí, bueno, si entramos en lo que fue, sí, ese fue el gancho para cuando hicimos la ópera con Mario, mi amigo Mario Lorenzo, el compositor, el punto donde realmente nos cerró esto es una ópera, fue cuando nos enteramos que, bueno, no sé si quieren les cuento esa parte. Sí, sí, por favor. Richter, esto estoy hablando de las fuentes históricas. Richter prometió algo que no sabía cómo producir técnicamente: fusión nuclear. La fusión nuclear es un proceso que se caracteriza por el hecho de que se produce a temperaturas elevadísimas, 50 grados. No me preguntan cuál es la escala técnica. Eso no se podía hacer en el año 50, no se puede hacer hoy, ahora parece que se va a poder hacer. El asunto es que Richter no sabía cómo hacer eso, y cuando en torno a Perón le empezaron a decir: mi general, acá pasa algo raro, hay que pedirle que nos muestre algo. Entonces la presión sobre Richter para que muestre algo fue tan grande que empezó a probar cosas cada vez más locas. Y
probablemente estuviera en una especie de deriva un poco psicótica, ¿no? Y una de las cosas que se le ocurrió es producir temperatura con sonido es energía, o sea que algo, cuando uno pone algo cerca de un altoparlante donde hay música fuerte, hay una variación de temperatura que no sé si cuántos miles, en milésimos de grados se mide, pero bueno, es energía. Y entonces este hombre pidió que iba a producir calor con altoparlantes y poniendo sonidos fuertes, lo cual era tan absurdo entonces como ahora, pero bueno, se viajó y entonces como tenía créditos ilimitados, se hizo comprar los mejores equipos de sonido que había en el mercado en ese momento e instaló una cosa rarísima con altoparlantes y además le puso filtros y toda una cantidad de aparatos sofisticados. Y entonces hizo esa cosa, de poner ese sonido en sus laboratorios, y por supuesto pasó a pasar, es decir, nada, absolutamente. Pero cuando se desmanteló todo el laboratorio de Richter, y entonces alguien tuvo la inteligencia de decir, estos equipos a alguien le van a servir. Y ese alguien fue el equipo de Francisco Kröpfel en la Facultad de Arquitectura, en el momento que se fundaba en la Argentina primer laboratorio de música electroacústica de América Latina, así que era realmente pionero, ¿no? Y bueno, los que pueden un día al laboratorio de Recoleta, que fue el laboratorio de Kröpfel hasta su jubilación y que ahora sigue ahí, están ahí todavía esos equipos que eran de Richter, la UEMUL, y que sirvieron un poco durante un tiempo al comienzo de los trabajos de Kröpfel en aquel entonces. Y cuando con Mario Lorenzo supimos eso, ese fue el momento eureka, digamos. Decimos, sí, ok, es una ópera sobre la sobre el peronismo, sobre una cantidad de cosas, pero es también una ópera sobre los orígenes de la música electroacústica en Argentina, y por lo tanto es una sobre la música electroacústica como propuesta estética, ¿no? Y de hecho, el punto, el clímax de la ópera es la gran experiencia acusmática, y que es un momento de música electrónica sin instrumentos, música electrónica pura, donde el escenario queda a oscuras y se oye la obra electroacústica que Mario compuso para ese momento. El tratamiento musical en las dos óperas pareció muy diferente, muy ajustado en cada caso a cada temática, pero me impresionó, ya sea tanto el aspecto de justamente la experiencia acusmática en Richter, como el dispositivo instrumental y vocal en Aliados. Ah, me olvidaba, lo de la voz de Perón. Richter es muy interesante, eso de que la voz de Perón sean tres personas, no siempre las mismas en el coro, que no haya un Perón personal. Y bueno, esa fue una de las soluciones, esa fue la solución que se nos ocurrió para aquella enormidad, que es cómo poner en una escena y decir, ahora sos Perón, digamos. No digo que no se pueda hacer, pero bueno, no, cuando se nos ocurrió lo de Perón, de la experiencia histórica, ¿no? Perón siempre fue varias cosas y varios personajes, y fue él solo como una especie de polifonía, por no de heterofonía, o sea que lo de tres personas, un trío que va cambiando, nos parecía una ilustración de eso, y aparte tenía un beneficio secundario dramaturgico, si era que no aparecía como un tercer personaje masculino después porque hay, bueno, una estructura clásica de protagonista que son Balseiro y Richter, hay un personaje femenino que es una figura de mediación, que es la intérprete que traduce el alemán de Richter al castellano y viceversa, y haber aportado un tercer personaje masculino, encima Perón nada menos, me parecía un riesgo de aplastar a los personajes protagónicos, ¿no? O sea que lo del trío era una manera de sacar a Perón de ese nivel lista de la dramaturgia, aludir a esa cuestión polifónica y medio, sí, de que hay tantos
como momentos históricos y gente y demás, o sea, apelar a esa experiencia histórica y además arriesgarse a una suerte de chiste. Bueno, por lo menos la intención era un poco que Sí, fuera cómico. sí, sí. Perdón, me fui con lo de Perón y no sé cuál era la otra parte de tu pregunta. Era un comentario, pero a lo que estaba direccionado es el trabajo con el compositor. O sea, ¿cómo fue tu trabajo, ya sea con Lorenzo o con Rivas en cada caso? Porque son piezas musicalmente muy diferentes, ¿no? Y qué tipo de diálogo y de intercambio hay entre el libretista y el compositor, en tu experiencia? Bueno, en mi experiencia, sí, porque la verdad, no sé cómo son una cosa que me di cuenta enseguida al escribir el primer libreto es que no sé, no había muchos modelos para seguir en el sentido de que el libreto de ópera es un género literario muy identificado que tuvo, como ya saben, siglos de vigencia, no sé, entre el 17, 18, 19, y en el siglo XX, como también saben, la ópera entra más bien en crisis. ¿Qué cosa es un libreto de ópera? Sobre todo en la segunda mitad del 20, se vuelve cada vez más incierto, ¿no? Hay libretos muy diferentes, la figura del libreto se vuelve incierta, el género del libreto se vuelve incierto, el género operístico se vuelve incierto, puesto que hay montones de personas compositores, yo escribo antióperas o no escribo óperas, y está toda la cruce muy complicado con el teatro musical y con todas las variantes de puesta en... O sea que yo como libretista debutante no tenía muchas maneras de decir, y un libreto se hace así, hago como harían, no sé, del siglo XIX. Así que, y eso incluía también la colaboración con el compositor, ¿no? Que tampoco tenía una rutinaria. Después debo decir que tanto Mario Lorenzo como Sebastián Rivas, bueno, hicimos eso porque éramos amigos y porque llegamos a proyectos después de mucha charla y mucho decir pavadas y mucho a ver que, digamos, esa cuestión de amistad. Y en ese sentido fueron en los dos casos proyectos compartidos. Y bueno, después hay un momento en que hay que escribir y hay que escribir solo, como siempre se escribe, y eso es lo que hice en los dos casos, ¿no? Pero bueno, en el de Aliados, más que en el primero, hubo todo un proceso bastante largo. Otro día me fijé en los archivos para una investigadora que está trabajando sobre esa obra, y hay como 11 versiones sucesivas del libreto de Aliados, o sea que fue por cachitos, digamos. Pero bueno, hay un momento de escritura que es difícil, digamos. Bueno, tal vez haya gente que escriba al mismo tiempo o incluso que haya una coautoría del libreto. En nuestro caso eso no fue así, pero sí fueron proyectos consensuados, proyectos de a dos, ¿no? Eso sin duda. Y también con respecto a lo musical, digamos, no solo a lo literario. Y lo musical, a ver, depende, bueno, desde ya que también hay intervención de la puesta en escena y demás, es todo, ya saben, una ópera tiene muchas participaciones. Con respecto a la música, yo lo que hice en los dos casos sí es, por ejemplo, algunas citas en Aliados, hay una cantidad de citas musicales desde Stravinsky, bueno, hasta The Clash, en fin, hay toda una paleta de citas, varias de ellas las propuse yo. Hay un tango, por ejemplo, que bailan los dos personajes. Yo le dije a Sebastián, me parece que estaría bueno que haya un tango acá. Y así. Después hay otras cosas que trajo él, y por supuesto yo no me metía a decirle ni a Mario ni a Sebastián cómo había que componer. Yo conozco en ese sentido la divisoria de competencias, ¿no? De lo que uno sabe hacer simplemente. Pero bueno, sí, sí, la idea de que hay que pensar un libreto como sonido y como música era muy importante desde el primer momento. De ahí justamente la importancia de esta historia de la música electroacústica en la Argentina, equipos, la estética de lo electrónico, de lo electroacústico, como un elemento sonoro directamente sensible.
Bueno, estas óperas son sobre escándalos y uno de los libros tuyos que hemos trabajado también es sobre una ópera argentina y también es una ópera rodeada de escándalo, como es Bomarzo y los avatares alrededor de su prohibición. Y otro libro tuyo sobre escándalos es el libro sobre... Me gustaría que nos comentaras, sin querer ya abusar de tu tiempo, sobre tu idea alrededor de los escándalos, tu interés por los escándalos, y sobre el escándalo como evento que da nacimiento a algo. Eh, bueno, no sé si tengo una teoría general de los escándalos, pero sí tengo la impresión que los escándalos son... A ver, en sociología hay una corriente bastante importante desde hace años que no es tanto de los escándalos, sino de las consecuencias. La gente que hace sociología de la ciencia o historia de la ciencia, a menudo ha trabajado sobre las controversias científicas. Las controversias científicas son interesantes para la gente que hace historia de la ciencia, porque ahí es donde se explicitan argumentos, ¿no? Y no hace falta que sean situaciones violentas, ni mucho menos, ¿no? Basta con que haya una diferencia importante en términos de entender un problema para que cuando tenés dos interpretaciones contrapuestas, cada parte tenga que explicitar y refinar sus argumentos, sus documentos, produce una controversia, produce naturalmente conocimiento, en cierto modo. Después, bueno, hay controversias que por ahí se terminan a las trompadas y ahí no produce conocimiento, producen efectos de poder, producen dolor, producen escándalo en el sentido moral, qué barbaridad y qué sé yo, ¿no? Pero las controversias que no se desbocan producen conocimientos, producen discursos, producen inteligibilidad, ¿no? Por eso, insisto, la importancia de las controversias para la gente que trata de entender cómo funciona la ciencia, porque además forma parte, las controversias como escenas públicas son excepcionales, pero las controversias en el sentido de tal autora que dice estoy en desacuerdo con tal otra, que en su paper del año 2013 dice esto, pero yo encontré un documento que dice que en realidad es lo contrario. Ese es el funcionamiento normal de la ciencia, en cualquier área, incluso en las ciencias, ¿no? O sea que, bueno, si yo busco del lado de la sociología y de la historia de las ciencias, eso va en el mismo sentido que juzgar los escándalos en los campos artísticos como objetos de historia. Los escándalos producen explicitación de argumentos, producen una inteligibilidad del campo, producen relatos de lo que ha pasado, son máquinas de producir testimonios, incluso gente que dice, yo, eso, así que bueno, del mismo modo que un sociólogo de la ciencia estudia controversias científicas, como historiadores de la música, estudiar controversias artísticas tiene esa función epistemológica, ¿no? De abrir. Después, no es solamente una cuestión de analizar discursos y de analizar argumentos, y también producen clashes, ¿no? En el caso del libro de Schoenberg, ahí hay, en general, lo que yo estudio son críticas musicales hostiles, ¿no? Gente que dice lo que Schoenberg hace es horrible y aparte no es ni música y aparte es un atentado a los oídos y aparte, bueno, pero eso son críticas escritas, hasta ahí son argumentos. Después, a medida que las obras de Schoenberg se radicalizan en su estética, las cosas suben de tono y hay dos conciertos importantes, hizo con mucho detalle, donde sí son escándalos en el sentido de que, bueno, la gente se agarra a los gritos en la sala, se interrumpe el concierto, hay amenazas de que se va a la piña. Y ahí entramos en otra cosa que no es la inteligibilidad de los argumentos, sino la inteligibilidad de los efectos de poder, violencia, ¿no? Y bueno, y para quienes nos interesamos por qué cosa hace el arte en una sociedad, sea música, ¿no? Eso es interesantísimo, vamos,
¿Cómo no interesarse por una canción, una obra musical o una obra de teatro u otra cosa que produzca eso? Eso no quiere decir que me pongo contento cuando a un artista le pegan una trompada, al contrario, me parece una pena, ¿no? Pero sí, como historiador, veo el interés que tiene en términos de entender una situación. Y aparte, escándalos hay en literatura, hay en artes plásticas, hay en torno a películas, hay en torno a cualquier objeto cultural prácticamente, podemos encontrar cuestiones escandalosas. Lo que tiene el plus, la música, que comparte con los performing arts, digamos, las áreas, se producen en un lugar que es una sala de espectáculos, ¿no? Y eso hace que el lugar mismo sea como una escena dramatúrgica donde él forma parte del espectáculo, en cierto modo. Por lo menos no del espectáculo, pero sí de la performance colectiva. Y eso es lo que trato de escribir en el caso del libro de Schoenberg, con otra vez esa cuestión de escala, ¿no? Lo de Bomarzo es bastante parecido por muchos de los temas que acabo de, y a la vez es diferente en una cosa, y es el hecho de que es una representación que no ocurrió, que fue prohibida, ¿no? O sea que no es que hay una escena, sino que es una antiescena, es la escena que no fue. Y eso es lo que me interesa. Pero, bueno, no sé si contesto. Sí. Sí, supongo que. Con respecto a eso, ¿te parece que todavía es posible el escándalo alrededor de una obra musical? Por ejemplo, hace poco hubo una controversia acá alrededor de la apuesta del oratorio Teodora por parte de Tantanian y Torquia en el teatro, con la participación de Mercedes Morán, leyendo textos de esta teóloga disidente Marcela Althaus Reed, y parece haber producido cierto escándalo, Eh, pero no sé si llegó a picar tan alto el escándalo este. bueno, no, no picó tan alto porque la obra se dio normalmente, la gente fue a escucharla, está en internet entera hace no mucho. No, digamos, fue un escándalo, pero no fue un acto de censura. No lograron lo que algunos de esas sin duda querido, que es que se prohíba la obra o que por lo menos no se la vuelva a dar, ¿no? En ese sentido, puede parecer menor por ejemplo, el asunto de Bomarzo en el 67, que prohibió la obra durante 5 años, ¿no? A la vez, bueno, cómo oreja, digamos, cuando hay gente que está tan enojada porque se digan cosas, se lean textos en el Teatro Colón como para ponerse no solo a buchear, digamos, a un espectáculo, hasta ahí estamos más o menos en las reglas del juego habituales, ¿no? Un cantante de ópera sabe que por ahí lo silban y demás, pero lo que es una gran diferencia es que este caso de Teodora es claramente un gesto político, ¿no? Que es repudiar una teología basada en la teoría queer, una teología disidente con respecto a la de la Iglesia, y bueno, y reivindicar el Teatro Colón como el lugar de las ortodoxias, ¿no? La ortodoxia social, la ortodoxia religiosa, la ortodoxia nacional, la ortodoxia de clase en el sentido histórico, ¿no? De que el teatro de la oligarquía siempre se lo llamó así por buenas razones en términos de cuál es el perfil dominante en todo caso del público. Así que, bueno, digamos que como escándalo no hay mucho para contar en el sentido de que la historia terminó pronto, ¿no? Pero sí hay un episodio ahí que muestra, bueno, no solo que hay gente que desde hace más que siglos, digamos, viene pensando que la religión es una herramienta para imponer el concepto de blasfemia al conjunto de la comunidad, lo cual me parece aberrante, por supuesto, sino que además el arte es una zona también en ese sentido, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es que, en general, yo le escuché las explicaciones de Tantanian, es muy interesante el planteo, ¿no? Porque consistía en abrir la obra de Händel desde adentro. Después uno puede opinar si el resultado convence, no convence, y un poco no. En fin, el punto es que cuando ese grupo, ese proyecto inserta esta teóloga contemporánea
en esa obra no está haciendo otra cosa que lo que hace la obra, ¿no? Porque el tema que se enojó era como si Händel fuera algo que no tenía nada que ver con todos los discursos de esta teoría. Es la historia de una mártir cristiana que es una respecto a la ortodoxia religiosa del Imperio Romano. O sea que, bueno, hay una complejidad de todo lo que es la obra de Händel, escrita en el siglo XVIII, a partir de un texto del siglo XVII, sobre una leyenda, sobre un relato, digamos, cristiano del siglo IV, revisitado en los años 2020 en la Argentina, a partir de la experiencia de una teóloga que forjó sus ideas a partir de la generación de los 70. Esa sola operación es en sí interesantísima. Y desde ya que merece ser mostrada, en mi punto de vista, en el Colón o en cualquier sala equivalente. Así que, bueno, no sé qué estoy agregando que no sepan de toda esta cuestión, pero sí, es un hecho que muestra cómo las obras del repertorio clásico pueden volverse a activar y salir de esa especie de bruma bueno, no es más que música de Händel y que no dice nada del mundo contemporáneo, y vamos hacia ella como un refugio con respecto a la crueldad del mundo. La obra de Händel está hecha de la crueldad del mundo, y eso es lo que la vuelve interesante, y eso es lo que vuelve interesante el cruce que intentaron Tantanian y su equipo, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo menos. Bueno, Esteban, no queremos abusar de tu tiempo y te agradecemos muchísimo. Creo que estaría bueno abrir espacio para toda esta gente que está aquí presente. Si quieren hacer preguntas, comentarios, no sé si quieren habilitar sus micrófonos, si quieren escribirlo en el chat. En todo caso, mientras piensan, digo la alegría que me da ver algunas caras conocidas, Silvia, Carlos, Paselli. Hace un ratito vi otros nombres conocidos. Bueno, saludos desde acá. Permiso, mientras piensan, aprovecho a saludar también. Me parece que alguien quería hablar. Bueno, te saludo Esteban, saludo a Edgardo Bloomberg, que lo vi por ahí, a Martín, a mucha gente amiga y sobre las que siempre estamos revolviendo estos temas tan interesantes. Saludos, que anden bien. Hola, perdón. Hola, ¿me Sí, hola. escuchan? Sí, te ¿Qué escucho. tal? Perdón, hola Esteban, muchas gracias. Muy interesante. Perdón que no pude levantar la mano, que no sé desde el teléfono cómo hacer. Pero, no, escuchaba y escuchaba también lo sobre Teodora, y que fue muy interesante, pero en todo caso, eh, hablaban mucho del escándalo. Me parece que, bueno, no sé si yo usaría, no sé, porque lo relaciono con otros puntos importantes de la historia del arte, de la historia del arte, que quizás no son de la música, porque mis temas de investigación no es específicamente, pero cruza obviamente tus temas de investigación. Y no, yo no usaría tanto la palabra escándalo como la palabra, como que son momentos de cristalización que me parece que dan a conocer, o sea, que hacen avanzar de alguna manera los diferentes actores ahí, o para nosotros los historiadores están buenos porque nos hacen como dar a conocer los procesos, ¿no? de la historia. A mí esos momentos de cristalización me sirven para ver justamente
las líneas de existencia, o ver los actores cómo se identifican. Me parece que son los puntos donde el historiador se centra para trabajar y nos sirve mucho en la investigación. Bueno, eso. Fue un placer escucharte tanto como leer. Es cierto lo que decían al principio de que es un poco como una novela que yo lo volví a leer justamente hace poco, lo de música y dictadura. Muchas gracias por tu comentario. Y ya que hablas de arte, sí, yo quisiera subrayar eso que vos decías. Son líneas de resistencia, líneas de fuerza, también líneas muchas veces, ¿no? Que crea movimientos. Una cosa que yo estudié hace unos años, porque me había siempre llamado mucho la atención, era una de mi trabajo sobre Schoenberg, es el hecho de que muchos movimientos de vanguardia en pintura fueron nombrados, el nombre que se los conoce hoy en día, fueron nombrados por gente que era hostil a esos movimientos, a esas obras, ¿no? Del fauvismo, de los fauves, el caso del cubismo, es el caso del expresionismo, es el caso así de son todas palabras que se impusieron después de que primero hubiera alguien que dijera, ¿y qué son esos cubitos ahí? Es como cubismo, y ahí quedó cubismo. Primero fueron agresiones, fueron maneras de descalificar la gente. Lo del atonalismo era el caso que me tocaba a mí. Y eso, bueno, fue particularmente fuerte con las vanguardias, ¿no? A comienzos del siglo XX. El simbolismo también es de eso, si no recuerdo mal, que esto de ese simbolismo, ahí no se entiende nada. Hasta que viene un tipo bien conocido que es Marinetti, y que inventa él mismo su nombre, el futurismo, ¿no? Pero cuando Marinetti inventa el futurismo, justamente está, como se dice, sacando conclusiones de cómo habían funcionado esas otras vanguardias que habían sido nombradas de modo hostil, ¿no? Y después viene, bueno, Dada también, típicamente se dan ellos mismos su nombre, y eso, el surrealismo, entonces, pero antes de que vengan el futurismo, el surrealismo, Dada y otros, todas estas previas vanguardias, que es un resultado de la controversia, directamente, la Constitución como corriente, como género, como movimiento, depende directamente de esa conflictividad social y de esas peleas por quién nombra, por quién pone el nombre. Bueno, tu comentario me hizo acordar a eso, porque eso después sigue ocurriendo, ¿no? Gracias. Igual, intervengo yo de vuelta. Resulta un síntoma, quizás, resulta significativo que, para retomar el caso de Todora, el escándalo se produjo, o la controversia, alrededor de una relectura y no sobre obras nuevas. O sea que uno se plantearía si actual de lo que llamamos música contemporánea habilita ese grado de, digamos, de revulsión que hubo en los momentos de las vanguardias históricas. Perdón, pero me parece que hay algo, hay diferentes parámetros también a cuenta en ese caso, que son también los lugares de prestigio, o sea, de legitimidad, donde se ocurre el hecho, el Colón, la música en sí, o sea, son compositores ya como legitimados por... Entonces, parece que es eso también. Hay como muchos actores que hacen que se pueda producir la controversia, que obviamente en una obra, o sea, no sé, de música contemporánea que no va a tener el mismo espacio para tocarse porque no hay como una legitimidad ya de esa música. Yo hablo de música, podríamos hablar también de una obra de arte visual que no se encuentra en un espacio
de un poder simbólico importante. Me parece que ahí se produjo también por el poder simbólico de la sala ¿no? Y del compositor, más de la relectura que algunos espacios no, no aceptan. Pero bueno, igual yo comparto mucho el análisis que hizo Esteban, es decirme que me va ya con las diferentes cronologías o los diferentes tiempos que se cruzan adentro mismo de la lectura esa que hizo Tantañol, me parece súper interesante, porque hay ahí como ya varias temporalidades que a uno le hace pensar mucho todo el tiempo en ese vaivén entre el siglo IV, el siglo XVIII, el siglo XXI, y ya por eso se hace muy rico como, no sé, como espectador, historiador, etc. A mí me dan ganas de distinguir, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luisí, pero además me darían ganas de distinguir bueno, cosas que pueden producir molestia, escándalo, hay todo lo que tiene que ver con la sexualidad, a menudo son temas, independientemente del lenguaje artístico, musical en este caso, que se utilice. Obras que producen efectos de revolución a veces, de escándalo, eso sigue existiendo. No sé, ahora no puedo sacar una lista de ejemplos, pero por cierto, sí, el arte sigue produciendo eso. Lo que sí es menos probable, y eso es lo que tal vez apuntabas, Aparicio, en tu pregunta, es que el momento de las vanguardias se caracteriza por el hecho, por lo menos en música, por el hecho de que modificaciones independientes de una semántica producen escándalos, ¿no? A nosotros ahora nos resulta un poco incomprensible que la gente se agarrara en 1907 en Viena porque un acorde, porque no había una resolución tonal al final de una obra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué importancia? Bueno, tenía importancia porque esa gente hacía un análisis de las relaciones armónicas que transformaba esas relaciones armónicas en representaciones de la comunidad, de lo social. Y bueno, había entonces esa irritación. Ahora resulta improbable, ¿no? Que una combinación armónica, por ejemplo, pueda gustar o no, sí, eso no nos sorprende, pero que pueda producir pánico moral, como la de los críticos, eso sí es un cambio de época y en ese sentido te daría la razón. Sí, eso ahora puede ocurrir, un poder, ahora pueden ocurrir obras del repertorio que son muy distintos de lo que se podía jugar en la escena vanguardística hace un siglo, ¿no? Pero bueno, apenas se hablar, insisto, sexualidad, política en algunos países, hay muchos países donde, bueno, un artista que pone en escena o trata de poner en escena cierta representación del poder, ahí vas a ver si hay escándalo o no. Por ahí ni escándalo hay, simplemente lo suprimen. En fin, yo creo que el arte y la música mantienen el ser crítico, por suerte. Bueno, vos justamente me das pie, ¿no? Quizá te vuelvo a traer al ruedo a hacerte hablar. Vos te has metido con temas densos históricamente, ¿no es cierto? Con música y política, pero tengo entendido que ahora justamente estás trabajando en un tema que es música y sexualidad, ¿no? Sí, así es el tema, bueno, no es que dejé de ocuparme de otras cosas, sigo llevando un poco adelante todos los temas juntos en cierto Sí, modo. quedó en Pero el tintero porque te iba a preguntar sobre los libros, sobre el libro que se había editado hace poco de Encontrando la música en la democracia, pero ya que salió este tema, es interesante también. Bueno, sí, lo puedo anunciar, entonces estoy muy contento de haber terminado un libro sobre música y sexualidad que va a salir acá en Francia próximo y si todo va bien en la Argentina también de acá no mucho. Y es un libro sobre el rol de la música en la vida sexual de la gente y también el rol de la sexualidad en las obras musicales. Es a la vez sociología de la música y musicología, es
híbrido, entre paréntesis. Nunca contesté a tu primera pregunta, que era la relación entre la historia de la música y la musicología, pero bueno, en este caso de este último libro, otra vez un trabajo híbrido en ese plano disciplinar, ¿no? Y ahí es cierto que con el tema de la sexualidad sigue habiendo escándalos, ¿sí? Aparte me interesan escenas históricas importantes, por ejemplo, hice un capítulo sobre la censura de Lady Macbeth de Shostakovich por Stalin, que es un libro bastante conocido, pero que en general se lo había explicado en términos de la censura de las vanguardias por el stalinismo, en términos de ortodoxia realista socialista de los años 30 en la Unión Soviética, y yo hago de eso una lectura que más bien pone en el centro de la discusión el hecho de que Shostakovich pone en escena y en sonido, sobre todo, la sexualidad de una manera que para Stalin resulta insoportable, pero que también choca a algunos críticos en Estados Unidos, y que hasta el día de hoy, cuando hay una apuesta de Lady Macbeth de Shostakovich, lo digo pensando, por ejemplo, en Marcelo Lombardero, que hizo una apuesta interesante hace unos años, los temas de qué es cómo manejar esa situación desde el punto de vista dramatúrgico, muy, muy compleja, muy crucial. Por ejemplo, en esa obra hay una temática que tiene que ver con la presentación de una violación. Cuando uno piensa en la importancia que tienen todos los temas de violencia de género en el debate público en Argentina, en Francia, en el mundo entero, bueno, la obra será de 1930, pero cuando uno la pone en escena hoy, esas cuestiones son centrales, ¿no? Pero, bueno, como decía hace un momento también, no es tanto la cuestión de la violencia y el poder como tal que me interesan, sino cómo eso tiene que ver con las formas temporales del placer, el hecho de que la música es una presencia en la vida sexual, no de todo el mundo, ni mucho menos, pero sí de mucha gente, que de hecho hay una industria cultural, y entonces una manera de retomar la discusión antigua sobre la industria cultural en la visión frankfurtiana, una perspectiva reciente, ¿no? Donde el tema es qué son nuestros placeres musicales y nuestros placeres en la época de la digitalización, en la época de lo virtual, en la época de la playlist. El libro que acabo de traer se llama Playlist, en parte por esa razón, porque la playlist se ha vuelto, vía el streaming, la forma cultural dominante en términos de escucha, ¿no? De hecho, probablemente lo sabés, pero estoy tratando de acordarme la compiladora, porque la compiladora es una música argentina conocida, una playlist bastante popular en Spotify que se llama Chanchada, o sea, pensada para el momento erótico, digamos. Para el momento erótico, según el gusto de ciertas personas, yo la verdad que no me parece. Sí, eso hay que agregarlo, sí. Claro, bueno, es que ahí justamente también es una cuestión como un ejercicio de micro, no es tanto histórico, es un trabajo más contemporáneo, ¿no? Pero uno agarra algo que no es muy importante. En la vida sexual mucho por decir, y no creo que saber si la gente escucha música o no sea lo primero que hay que decir cuando se trata de una discusión sobre género, pero a la vez les garantizo, apenas uno empieza a mirar cómo la gente reacciona ante ese tema, lo que se abre es toda una paleta muy, muy rica de situaciones donde uno entiende cosas sobre la concepción del placer, del poder, de qué es compartir, de qué es el tiempo del goce. Y bueno, una figura que me interesó mucho ahí es la figura de los clímax o clímax en música, ¿no? El hecho de las formas temporales de culminación. Culminación, que es cuando hay una culminación, según la musicóloga feminista Susan, sí. Claro, está cerca del paradigma patriarcal. Esa es una de sus tesis muy importantes, de los años 90. Y bueno, entonces ella tiene interés que yo comparto por formas musicales multiclimácticas o anticlimácticas. Y esto además tiene un vínculo con lo político otra vez, ¿no? No solo lo privado es político y porque el feminismo instaló la realidad de la dimensión política de las relaciones de género,
sino también porque cuando uno escucha los himnos nacionales, puesto que hablábamos de ellos, bueno, la forma en clímax es la forma característica de todas estas canciones patrióticas, ¿no? La marsellesa como el himno argentino, y bueno, o sea que la forma temporal clímax tiene una pertinencia política tanto en el campo íntimo como en el campo público. Y esa, bueno, es como una entrada musicológica un poco para pensar relaciones de poder en lo social y para pensar el vínculo de todo eso con la escucha, ¿no? Que es nuestro, en cierto modo, el oído. Incluso me asocio inmediatamente con un posible análisis formal musical de lo que sea un discurso político en campaña, digamos, ¿no? Que también tiene esa cuestión de clímax, eficiente, digamos, por lo menos desde mi recuerdo, desde Alfonsín, ¿no? Lo que eran los discursos proselitistas, por ejemplo, ¿no? Sí, que ahora hemos replicado en versiones más o menos elaboradas según la capacidad discursiva del candidato, pero casi uno que podría hacer una asociación musical con eso, aunque no entendiera el idioma, por lo menos de los políticos argentinos, ¿no? Muy, muy, muy interesante esas asociaciones que parece que funcionaran en lo sexual, en lo discursivo, por supuesto en el cine, en la danza, toda la cuestión que tiene una temporalidad. Es lindísimas esos cruces, ¿no? Bueno, gracias por el comentario, Carlos. Yo te diría, bueno, desde Alfonsín, pero ¿por qué no? Sí, seguramente, por lo menos yo me acuerdo, o sea, mi experiencia personal de Alfonsín, porque yo tenía 13 años cuando vos, entonces, pero seguramente esa forma venía bien armada de antes, ¿no? Y eso me permite insistir con lo que también hablamos antes de la cuestión política de la dictadura, ¿no? Videla era un tipo que se presentaba como técnico y que cuidaba su imagen antipolítica justamente como aquel que no hacía discurso de masa, que no hacía eso, ¿no? Y le salió un tiempo, duró incluso bastante tiempo en ese personaje hasta que, bueno, se cayó las caretas con la realidad de la represión, que fue lo que les desmadró además de la crisis económica, ¿no? Pero era justamente ensayar la idea de que de los asuntos públicos puede tener formas temporales que no son las formas climáticas del meeting de masas, que creo que, bueno, viene del siglo XX, eso en la tradición europea, ¿no? La política de masas, y la necesidad de adaptar eso a las condiciones técnicas que van. Digo esto porque tengo un alumno cuya tesis dirigí el año pasado, terminó, un trabajo excelente sobre la historia del disco político, lo llama él. Él estudia cómo en los años 30, en Francia, todos los partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro, a producir discos para los meetings, para consumo militante, digamos. Y eso por razones que explica Jonathan Tomás, se llama el muchacho este hombre, porque por un lado les permite multiplicar los lugares de presencia, obvio, también cambia la acústica de los lugares en donde esos discos se escuchan, transforma en un objeto que la gente puede llevarse a su casa, porque ya están los gramófonos disponibles para mucha gente. Bueno, y es toda una configuración tecnológica que cruza estas cuestiones de deseo colectivo, ¿no? Tal como la política de masas las pone en juego en los espacios públicos, en las plazas, por ejemplo. Esa era otra cosa cuando hicimos el trabajo con Ezequiel Adamowski sobre los símbolos peronistas, eso me había interesado mucho. La plaza del 17 de octubre del año 49, que es cuando se presenta la marcha por primera vez, es todo un dispositivo muy complejo, se la canta en la Plaza de Mayo, pero bueno, como la obra es nueva, la marcha es nueva, le tienen que dar el texto a la gente, entonces hay una versión papel que se incluye,
y además se hace grabar por Hugo del Carril la famosa versión, que es la que conocemos hasta ahora, hecha ad hoc, a propósito, difundida por altoparlantes en la misma Plaza de Mayo en que se hace cantar a la gente, con lo que a su vez todo eso es transmitido en cadena nacional por Radio Nacional. O sea que el dispositivo tecnológico está todo pensado a niveles múltiples, ¿no? Y ya con esa escena de ese de octubre, uno te da la impresión de que no es solo la historia de los símbolos políticos, es también la historia técnica del sonido, ¿no? La que cruza esa única escena. Y ahí también es un día la marcha cantada por primera vez ese 17 de octubre. Buah. Si abro la canilla vamos a seguir hablando hasta las 10 de la noche, hora París, que no sé si estamos tan lejos, pero bueno, No, unas cuartas son. me resuena pensar una manera también de replantearse la historia de la música, que ya se está haciendo, es la idea también de plantearse la historia de la música en relación a la tecnología, ¿cierto? Acá en Argentina ya hay algunas universidades donde está historia de la tecnología y la música. Tecnología en el sentido amplio, ¿no es cierto? Pensando ya que una partitura, tecnología, Sí. para tomarlo más cerca de nosotros, qué sé yo, los avances en los instrumentos de viento en la época de Haydn son tecnología, y sin lugar a dudas la irrupción de la grabación y de la radio, del fin del siglo XIX, el primer cuarto del siglo XX, acrecientan la historia de la música, porque, por ejemplo, la música popular ser algo estudiable gracias a la grabación. Antes era algo que sabíamos que estuvo, pero no teníamos mucho documento. Sí. Lo cual quiere decir que se transforma la historia de la música como objeto y como disciplina, ¿no? Sí. Porque las fuentes son otras y demás. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, Esteban, me parece que ya estamos abusando de tu tiempo. Ha sido un placer enorme. Desde la cátedra te agradecemos mucho tu generosidad. Por lo menos yo muy bien. Podríamos seguir hablando muchísimo, pero bueno, son temas inagotables y los seguiremos leyendo en tus textos. Edgardo, el titular de la cátedra, ¿quiere decir algo? Para todos, muchísimas gracias, Esteban. Es muy para el perfil de nuestra institución remarcar espacios de reflexión sobre la música, que es un objetivo por el cual luchamos desde hace mucho tiempo. Y tener el honor de una personalidad como usted, Esteban. Y también quiero a Aparicio por esta iniciativa y pedirle que continúe incentivando esto porque beneficia a todos nosotros. Para mí es un honor retirarme prácticamente, ya que estoy en mi último año de trabajo, tener este momento tan interesante y gracias al aporte de los nuevos miembros de la cátedra como Aparicio en este caso, y seguramente Mauricio, harán lo suyo, así que ha sido un enorme placer. Vuelvo a señalar lo importante que ha sido esta charla a Esteban. Esperamos su libro para el año que viene, así lo empezamos a trabajar. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Edgardo, muchas gracias. Bueno, yo agradezco a Edgardo, a Aparicio, a toda la cátedra, amigos, a las personas que no conozco también, por supuesto, y para mí fue un gusto esta charla. Así que hasta otra vez, espero. En todo caso, les deseo éxito en todo el trabajo que estén haciendo y espero que nos volvamos a cruzar. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. También a la institución, pero bueno, principalmente te agradecemos muchísimo a vos y seguiremos en contacto. Muchas gracias otra vez. Hasta luego. Síganme. Chao.